¿Se escucha ahí? Sí. ¿Escucha? Ya. Perfecto. Bueno, Jaco, en primer lugar agradecerte por tomarte el tiempo de estar con nosotros en este aniversario de los 102 años de la Reforma. Eh, Nosotros entendemos que es muy importante seguir generando hechos históricos y seguir generando aniversarios, y ojalá que todas nuestras generaciones, con vos como referente, podamos generar muchos hechos y muchos aniversarios para celebrar y juntarnos. Y vamos a aprender mucho de la charla de hoy, así que gracias por tomarte el tiempo. No, gracias a ustedes, Che, por convocarme. para, para sumar a lo que decía Rama, primero nada, agradecerte por el tiempo y por dedicarte, pero también quería remarcar una cuestión que creo que es importante después de tantos años que la Federación Universitaria Argentina pueda volver a compartir un espacio y a encontrarse con la federación más grande que tiene en su interior, digo, en su formación, creo que es para remarcar y también para felicitarlo a Rama, porque creo que la impronta que le está dando a la Federación de Buenos Aires y esta actividad de cara a la gente, digo, trabajando al servicio, digo, de todo, y lo podemos ver en reiteradas ocasiones y oportunidades por la magnitud que tienen, creo que es para remarcar y habla de esa nueva forma de entender a una federación universitaria que tiene que estar al servicio de los estudiantes, de sus compañeros, pero también de la comunidad. Así que nada, felicitarte, Rama, en eso. Y agradecerte ya con la posibilidad de tener este rato de encuentro y de discusión. Creo que la reforma para todos nosotros es una bandera, es una consigna, es una idea, pero es una idea que constantemente tiene que tener esa interpelación, ese intercambio, esa nueva forma de entender esos principios que nos dieron origen, pero que todo el tiempo los tenemos que estar actualizando y trayendo a la realidad, a nuestro día a día cotidiano, y me parece que tener estas posibilidades con una persona como vos, digo, que viene del sistema universitario, digo, desde su época de estudiante, como profesor, digo, como autoridad de una universidad, pero siempre muy vinculado al movimiento estudiantil y, digo, y siempre aportando y estando a disposición de eso, y como expresidente de FUA, por lo menos para mí, está muy bueno poder tener estos espacios, así que nada, agradecerte por tu tiempo y por brindarnos una charla como esta. Sí, pero No, primero agradecerle a ustedes, Che, a vos, Oso, Bernardo, a vos, Ramiro, y en el nombre de ustedes, a las dos federaciones. Efectivamente, lo que recién decía Oso me parece que es lo primero que me pone contento en este aniversario, que es ver otra vez trabajando juntos a la FUA, que es la Federación de todos los estudiantes del país, con la, no digo la principal, porque no me parece que ninguna sea más importante que otra, pero sí con la Federación Universitaria de Buenos Aires, que es la que mayor cantidad de estudiantes representa por federación. Me consta que para poder hacer eso, no solo Rama, sino todo el equipo que trabaja con él y todos los centros de estudiantes, costó mucho, pero mucho tiempo, porque veníamos de un periodo donde la federación estaba un poco desinstitucionalizada, digo, y logramos generar la mayoría en todas las juntas de representación, no solo en las elecciones de cada una de sus facultades, y otra vez la Federación Universitaria de Buenos Aires está a la vanguardia de la ciudad en general, no solamente de los universitarios. Creo que el trabajo que vemos que están haciendo todos los días nos llena de orgullo a todos, y ahí entro con una de las principales características específicas que tiene el sistema de universidades público en la Argentina, que es la extensión universitaria. Digo, ver a los jóvenes universitarios involucrarse en esta pandemia, en todo el país, pero por ahí a mí me toca, porque vivo acá en la ciudad, verlo más que nada en la ciudad, me llena de orgullo, me queda claro y nos deja claro a toda la sociedad en general, que la Universidad de Buenos Aires, más allá de ser un lugar donde se forman excelentes profesionales, también es un lugar
donde se incorporan las dificultades que tiene la Argentina, las dificultades que tienen los otros, no solamente uno como persona, incluso los que no están en la universidad, los que no tienen la posibilidad de recorrer las aulas, de capacitarse, pero que ustedes salgan todas las noches a repartir comida, que busquen donaciones, el apoyo que hizo todo el programa de voluntariado que se está haciendo desde la UBA en Acción, en conjunto con la Federación, pero también con la universidad, me parece que pone otra vez a la FUBA en un lugar muy, pero muy importante, y creo que lo puse en mis redes en su momento, ahora no me acuerdo bien, pero cuando leí una nota del diario El País, un diario de España, me llena de orgullo porque habla de eso, habla de gente comprometida, de gente que no se queda en su zona de confort, de poder decir, yo tengo la capacidad de mejorar, tengo la capacidad de formarme, sino que va y trata de poner el hombro a los que menos tienen, a los que peor la están pasando, y que por supuesto en esta pandemia, que es algo nuevo para todos nosotros, es un ejemplo, ¿no? Yo suelo nombrarlo como las cosas, así como la pandemia te muestra las cosas y las graves dificultades que nosotros tenemos como país, me parece que muestra las buenas también, y en eso creo que el sistema público de universidades está a la vanguardia. Todos los días vemos como en alguna universidad del país se desarrolla un test o se hacen nuevas investigaciones, pero y me parece que la mayoría de la sociedad tiene la mayor parte de sus expectativas depositadas para resolver este problema, tiene que ver con eso, que es el lugar del conocimiento, y la usina principal son las universidades públicas argentinas. Es una charla que en su momento tenía o tiene como objetivo el aniversario de la reforma, creo, y yo soy de los que definen a la reforma universitaria ni más ni menos como la incorporación de derechos, como el momento donde muchos jóvenes decidieron rebelarse, ni más ni menos que para que la universidad pública dejara de ser algo para una élite, sino que pasara a ser eso que lo hace tan grande al sistema público argentino, que es una posibilidad para todos. Obviamente, a medida que pasaron los años, el sistema público de universidades fue creciendo, pero hoy nosotros me parece que tenemos que llenarnos de orgullo, porque podemos decir que después de 102 años seguimos teniendo una universidad pública no gratuita, mejor dicho, no arancelada, porque obviamente todos los contribuyentes lo pagan con sus impuestos, los que están en la universidad, los que la utilizan y los que no, pero sí es no arancelada, una universidad pública cogobernada, una universidad pública autónoma, una universidad pública que decide hacia adentro no solamente cuáles son sus formas de gobierno, sino sus capacidades y sus desafíos académicos hacia el futuro. Me parece que ni siquiera los más optimistas, reformistas, se hubiesen imaginado un sistema de universidades públicas como el que tenemos hoy. A mí me tocó, cuando fui presidente de la Federación Universitaria, poder recorrer muchos países de Latinoamérica, ver los sistemas, compararlos, y creo que nosotros nos llenamos de orgullo, y tenemos que llenarnos de orgullo cuando vemos el sistema público argentino, la proporcionalidad de la masividad con la impresionante calidad que tiene nuestro sistema de enseñanza. Creo que se lo debemos a esa reforma, que se lo debemos a los claustros, al cogobierno interno de la universidad, a que son los mismos universitarios, tanto estudiantes como docentes como trabajadores, los que se ocupan de ir renovando y reformando permanentemente los desafíos que tiene esta universidad. Me parece que esto lo podemos resumir en que todos los argentinos estamos
seguros y estamos tranquilos de que todavía el sistema público argentino de educación nos permite tener una herramienta de progreso, una herramienta de igualación, una herramienta que hace que los que tienen la mala suerte de nacer en un hogar que tiene menos posibilidades que otros, todavía vean en ese sistema público de universidades el espejo en el cual se pueden ver para ser mejores, para ser más igualitarios. Creo que en nuestro país vecino, y yo suelo decirlo, que después de estudiar mucho el proceso que se dio en Chile, primero con los estudiantes secundarios, pero después sobre todo con los estudiantes universitarios, creo que la gran masividad de nuestro sistema de universidades hace que la Argentina tenga una barrera de contención ante tantas desigualdades que tenemos. Me parece que cada uno de nosotros, muy adentro nuestro, sabemos que tenemos un sistema de educación pública de calidad, un sistema de educación pública que no tiene en cuanto a la calidad nada que envidiarle a ninguno en el mundo. Por supuesto, muchas cosas para mejorar, por supuesto, muchas cosas para aprender y traer de experiencias positivas, pero creo que son muchos los casos donde a nosotros nos toca recorrer las aulas, a mí por ahí ahora como docente, pero cuando lo hacías como estudiante lo veías más porque te interiorizabas más en la realidad que vivían cada uno de tus compañeros, pero vos veías cómo el aula era ese lugar donde todo se igualaba, donde el mérito estaba por lo que sabías, el mérito estaba por lo que podías demostrar, el mérito estaba por lo que te dedicabas y no solamente por los recursos con los cuales uno cuenta. Creo que nosotros todos tenemos que hacer el esfuerzo permanente para cuidar esto que es un sistema privilegiado que tiene la Argentina y que sobre todo es un esfuerzo gigantesco que hacen hacemos los que vamos o participamos de la universidad, pero sobre todo los que no participan de la universidad, porque por el sistema tributario que tiene la Argentina, todos colaboramos con cada una de las cosas que el Estado nos brinda, en muchos de los casos con un déficit muy grande, y en muchos de los casos sentimos que colaboramos y contribuimos injustamente, pero me parece que la Universidad Pública Argentina es de esas cosas que hace y nos muestra que valga la pena. Creo que hay muchas cosas para mejorar, sobre todo ahora también lo vemos con la incorporación de tecnologías en la universidad pública, pero también creo que este sistema que nosotros tenemos, este sistema que nos garantiza la autonomía, no nos excluye de pensar hacia adentro de los claustros todas las problemáticas que estamos viviendo en el país. Todos nosotros sabemos que así como la sociedad apuesta mucho al sistema en cuanto a los recursos que deposita, también apuesta mucho en expectativas en cuanto a cuáles son las soluciones que nosotros vamos a proveer para los nuevos desafíos que tiene la Argentina. Y esto tiene que ver desde encontrar un tratamiento específico para una enfermedad como puede ser en este caso el COVID, y como nos está hoy, y como está hoy presente en la agenda de absolutamente todos, hasta cómo tenemos que hacer para las nuevas ofertas laborales, las nuevas tecnologías, incorporarla para poder hacer así cada vez más eficiente este crecimiento distributivo del conocimiento. Creo que ahora es momento de unidad, es momento de esfuerzo, es momento donde en la Argentina no elijamos por el atajo. Y en esto, hoy estaba escuchando un video en el teléfono donde hablaba Raúl Alfonsín en Rosario, en el Monumento a la Bandera, y decía una cosa muy clara que tenía que ver con que todos teníamos que ahora mantener la bandera de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros partidos presentes, pero que teníamos que hacer
ponerla un poquito más abajo en el mástil para guardarle el lugar arriba a la bandera que nos unificaba, que era en ese momento la bandera argentina y lo sigue siendo, pero en eso me parece que tanto Bernardo como Ramiro, como todos los que les toca hoy conducir el movimiento estudiantil argentino, tienen que saber que ahora es un momento para cada una de las banderas de sus agrupaciones, ponerla un poquito más abajo para poner adelante las banderas de las federaciones regionales, de la Federación Universitaria Argentina, pero sobre todo del sistema público de universidades, porque la sociedad está esperando eso, porque la sociedad está esperando que nosotros no miremos solamente nuestro ombligo, que nosotros no miremos solamente hacia adentro de los claustros y hacia adentro de las puertas de las universidades, sino que sepamos entender el momento delicado que vive la Argentina, que sepamos entender el rol que tiene este sistema de universidades reformistas, y particularmente yo creo que lo que tenemos que llevar adelante todos y más arriba todos en nuestro mástil es la bandera de la educación pública. Ahora estamos trabajando en la Cámara, tengo la suerte de poder ser diputado nacional, y el primer desafío que me impuse y nos impusimos en el grupo que trabajamos juntos es dejar en claro cuál nos parece a nosotros que tiene que ser la prioridad número 1 de la Argentina para resolver cada uno de los problemas que tenemos, independientemente de las cuestiones urgentes. Hay una cuestión que nos unifica a todos, y es ni más ni menos que la educación pública. Hay una cuestión donde creo que nosotros no tenemos que dudar que la única forma de hacer, que, como decía recién, de encontrar solución a los problemas gigantescos que existen en la humanidad, está en la educación pública, está en la educación de calidad, pero también es esa educación lo que nos va a hacer mejores como sociedad, lo que va a hacer que tengamos una mejor clase política, que tengamos una mejor clase sindical, que tengamos una mejor clase empresaria, que tengamos mejores jueces, que tengamos mejores administradores del Estado, que tengamos mejores médicos. Digo, si nosotros nos tenemos que guiar por los problemas que todavía tiene la Argentina por delante, donde después de esta pandemia seguramente vamos a terminar con el 60% de los jóvenes bajo la línea de la pobreza, y les aseguro que la línea de la pobreza es mucho más abajo de lo que cada uno de nosotros se imagina. Creo que tenemos que tener todos juntos ese desafío de entender que es la educación pública la que nos va a sacar del problema, que no va a ser ningún partido político en particular, que no va a ser ninguna persona en particular, sino que va a ser la unión de todos los argentinos atrás de un sistema público educativo de calidad que nos garantice a todos la igualdad de oportunidades, que nos garantice a todos una herramienta para esa movilidad social ascendente, que no solamente hace que uno se pueda realizar una vez o se pueda sentir realizado una vez que logra sus objetivos, sino que hace que cuando no los pueda lograr no pierda nunca la esperanza de poder llevarlos adelante, y me parece que ese es el gran secreto que nosotros tenemos que compartir con todos quienes conocemos acerca de la educación pública, que la educación pública está mucho más cerca de la resolución de los problemas, que la educación pública también está mucho más cerca de las causas de los problemas de lo que nosotros creemos, y que juntos vamos a poder, y juntos los argentinos tenemos que poder trabajar para definir cuáles son las cuestiones que ya no van a estar más en discusión. Así como en el 83 pudimos dar una pelea y una batalla cultural gigantesca, que fue la reinstauración de la democracia en la Argentina, y hoy esa democracia es de todos, no pertenece solamente a un partido. Creo que nosotros tenemos, y ustedes particularmente, que les toca conducir las federaciones estudiantiles, tienen la obligación de instalar que ese espíritu reformista, ese espíritu de educación igualitaria y de calidad,
tiene que ser una bandera que ya nadie cuestione, tiene que ser la única actividad esencial que va a ser incuestionable por todos, independientemente de si haya o no una pandemia, independientemente o no de cuál sea la situación que esté viviendo la Argentina, porque después de esa educación pública yo creo que vamos a ir sacando cada una de las soluciones que necesitamos como sociedad. A veces no es demagógico por ahí decirlo, a veces no parece ser una prioridad, pero si nosotros nos ponemos a pensar, creo que está en manos de ustedes defender lo más valioso que tiene la Argentina. Lo más valioso que tiene la Argentina es esa capacidad de educarnos, esa capacidad solidaria, esa capacidad que tenemos que a lo largo y a lo ancho de la Argentina haya casas de estudio de excelencia internacional, como son las universidades públicas en Argentina. Pero también ustedes son los que tienen que hacer entender a toda la comunidad universitaria, no solamente a los estudiantes, sino también a los graduados, a los docentes, a los trabajadores, que es esa misma universidad pública la que también tiene un montón de responsabilidades para con la sociedad y que está en los que hoy le toca conducir esos espacios, hacer valer esa urgencia y esa prioridad. Así que nada, quería decirles eso, quería decirles que hoy me llena de orgullo poder estar compartiendo con ustedes. Tengo tiempo para que intercambiemos, para que hagamos preguntas. No sé cómo estaba pensada la charla. Seguramente haya muchos amigos, otros no, pero me gustaría también ver qué piensan y nada, incorporar, tener alguna charla, que me cuenten algunas de las cosas que por ahí, por ver cuando uno mira las cosas un poco más a la distancia, a veces algunas cosas no las ve tan claras, así que me gustaría incorporarlas o discutirlas con ustedes, así que quedo abierto a que hagan preguntas, lo que quieran. Digan ustedes, Rama, Oso, lo que quieran. Acá nos están llegando algunas preguntas de la gente que está viendo la transmisión. ¿Crees que la extensión a corto plazo sin presupuesto va a verse dificultada? ¿Crees que la virtualidad hoy en día dejó a muchos estudiantes afuera? Son dos preguntas diferentes que nos llegaron. A ver, sin presupuesto creo que todo se va a ver en dificultades. Me parece que no solo la extensión, por ahí a veces la extensión incluso un poco menos, porque uno puede, así como lo están haciendo ahora, salir a ver, así como hicieron una campaña para juntar ustedes ropa para los que lo necesitan, o para dar clases de apoyo en los barrios. Para esas cosas lo que hace falta es voluntad de cada uno de ustedes. Obviamente, si esas cosas no están acompañadas por un presupuesto, se van a ir haciendo cada vez más difícil. Me parece que, y entro en la segunda parte, ese presupuesto tenemos que defenderlo sin mirar nuestro ombligo, digo, sabiendo que hoy por ahí no es el momento para que la Argentina, no es un momento para crecer en términos presupuestarios, independientemente que tengamos un montón de cosas que nos faltan todavía. Yo no recuerdo el año en que hayamos aprobado un presupuesto sin salvedades en algún consejo superior o en algún consejo directivo, porque siempre hay cosas que nos faltan, siempre hay cosas que podemos hacer, pero lo que sí tenemos que hacer ahora, y en eso nosotros lo hicimos en la Cámara de Diputados, con otros diputados, y también lo están haciendo ustedes, me parece que tenemos que poner en la agenda rápidamente que el presupuesto, que hay dos formas de hacer un ajuste. Una forma de hacer un ajuste es bajar un presupuesto, y otra forma de hacer un ajuste y no decirlo es saber que hay una inflación que opera en el valor adquisitivo de los fondos que tienen las universidades, y la no actualización de esos fondos termina generando un problema, porque si lo único que se termina actualizando son el pago de salarios con las paritarias, lo que vamos a tener son
casas de estudio con un montón de necesidades, y ahora incluso para la vuelta del COVID, que sea lo más rápido posible y lo más segura posible, seguramente eso va a ser costoso. Seguramente es costoso para muchas casas de estudio las nuevas tecnologías, en las nuevas herramientas que tienen que invertir, y me parece que con todo lo que ustedes están haciendo y con todo lo que hace la Universidad Pública Argentina, no tenemos que tener ninguna duda en que es la primera de nuestras actividades esenciales. Y después, la virtualidad me parece que creo que no reemplaza, por supuesto que no reemplaza la actividad presencial de la universidad. Sí creo que hay que incorporarla porque no nos podemos dar el lujo de tener un año sin universidades, de tener un año sin educación, porque eso lo termina pagando una generación entera. Me parece que sí efectivamente genera mayor desigualdad, porque todos sabemos que no todos tenemos las mismas condiciones para acceder a los medios digitales, para acceder no solo a una buena computadora, sino a una buena conectividad, y en muchos de los casos son innumerables los casos de estudiantes universitarios que viven en barrios que tienen alguna carencia y seguro que no pueden acceder a esa conectividad. El otro día, o alguno lo puede ver en mis redes sociales, dábamos el ejemplo de Luisa, el hijo de Luisa, del Playón Chacarita, uno de los dos va a la universidad pública, y obviamente dependía de que su madre deje el teléfono para poder tener señal en su casa. Así que creo que estas son las cosas que también tenemos que poner en la agenda para que la brecha digital que existe en la Argentina primero se reduzca todo lo posible hasta tendiendo a cero, y lo segundo, que sepamos que cuando nosotros tenemos que recurrir a la virtualidad por obligación, como pasa con la pandemia, tenemos que tener especial cuidado en los que no tienen acceso a esas nuevas tecnologías, y bueno, ver cómo hacer para que desde las universidades y desde el Estado logremos tener los recursos necesarios para acercárselas. En este caso, habíamos presentado un proyecto que tenía que ver con la liberación de datos móviles, porque entendíamos que aparte las telco eran empresas que generaban una riqueza adicional en la pandemia, entonces se les podía pedir este esfuerzo. Pero proyectos como ese hay otros tantos, y me parece que hay que tenerlos presentes, porque cada día que pasa la pandemia, cada día que pasa la cuarentena, como sabemos todos, la universidad es una tarea muy masiva en sí, por lo tanto no va a ser de las primeras actividades que se puedan llevar adelante de manera presencial, así que vamos a tener que hacer el esfuerzo para reducir al mínimo esta diferencia que existe entre quienes tienen acceso a una vida digital y quienes no. Jaco, y otra pregunta que viene un poco a tono del tema presupuestaria. Por lo que vemos, sos uno de los pocos diputados que le da importancia a la cuestión presupuestaria. ¿Ves alguna solución pronto? ¿Crees que la pandemia muchas veces se utiliza como excusa? Sí, obviamente se utiliza como excusa. A ver, la verdad que el pedido de informe que nosotros llevamos adelante estuvo acompañado por 39 diputados. Muchos diputados del oficialismo son conscientes de lo que está pasando, y por supuesto que creo que la pandemia a veces se usa como excusa. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que hoy es un momento difícil. Yo puedo entender que la Argentina está en un momento donde va a tener que ajustarse, le guste o no, básicamente porque de donde salen esos recursos es de lo que producimos todos nosotros, de lo que producen los privados. A ver, el Estado lo que hace es administrar la plata que recauda o la plata que imprime,
pero la plata que imprime también la termina en algún momento pagando con la que recauda. Ante la caída histórica que va a haber de la actividad, es lógico pensar que el Estado va a tener menos recursos. Ahora ahí es donde el Estado tiene que marcar claras las prioridades. Yo no acepto un Estado que paga jubilaciones de privilegio para los que más ganan y que no tiene plata para actualizar por inflación los fondos de gasto de funcionamiento de las universidades. ¿Por qué? Porque me parece que cuando vos tenés menos, lo que tenés que hacer es definir mejor tus prioridades. Nosotros no podemos tener estos nichos de privilegios y decir que no tenemos fondos para poder actualizar los gastos de funcionamiento, sobre todo de universidades que tienen mega hospitales que terminan siendo y que son utilizados más que nunca en el medio de esta pandemia. Digo, creo que nosotros tenemos que discutir los temas sin mirarnos a nosotros mismos, pero dejando las cosas claras. Uno le da importancia a las cosas según lo que invierte en ellas, cuando es el Estado, ¿no? Entonces yo creo que el Estado no puede darse el lujo de gastar lo que gasta, por ejemplo, como dije recién, en jubilaciones especiales para personas que ya tienen sueldos especiales, porque, a ver, ¿alguien tiene alguna duda que no hay ninguna actividad más importante que la de un médico hoy? No, digo, si uno tiene que ponerse a pensar, quién tendría que ser el tipo mejor pago en el Estado? Y tendría que ser el responsable de la salud, ¿no? Ahora, cuando vemos lo que pasa, a mí lo primero que se me ocurre es eso. Ahora, que vos tengas un montón de lugares del Estado que tengan sueldos altos y que aparte de tener sueldos altos, tengan un sistema jubilatorio distinto que los que tienen sueldos más bajos. Bueno, me parece que son cosas que la Argentina tiene que rever, y estas cosas se hicieron o se renovaron en diciembre del año pasado. No puede pasar que la Argentina, cuando tiene que ajustar o cuando tiene que apretarse el cinturón, solamente se la apriete siempre por la educación, se la apriete por el sueldo, por lo que cobran los jubilados que menos cobran, porque son la mayoría. Digo, me parece que esas son las cosas que hay que discutir, y hay que discutirlas de esa manera, hay que discutirlas de manera inteligente, hay que discutirlas sin cerrarse, ¿no? Sin que parezca que uno lo que está defendiendo es solamente lo de uno, sino dejar en claro por qué estas cosas hacen que a todo el resto de la sociedad después le vaya mejor. Ahora seguramente nosotros vamos a presentar un impuesto que tiene que ver con modificar algunas exenciones impositivas, tomando los gastos de una familia o de una persona o de un contribuyente en educación como prioridad para poder deducirlos. Digo, ¿no? Me parece que hay que buscarle la forma en la cual empecemos a priorizar lo esencial, y creo que hay que discutirlo de esa manera. Estamos tratando de instalar este discurso por todos lados. Me parece que lo que se hizo desde las federaciones el otro día, desde el Consejo Superior, a ver, que todos los decanos, no recuerdo alguna resolución últimamente que hayan aprobado el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires por unanimidad. Y si eso pasó, es porque hay una necesidad objetiva, independientemente del gobierno que le toque, ¿no? Si nosotros no estamos de acuerdo, y en eso me parece que ustedes lo vienen haciendo, porque yo recuerdo haberlos visto en el 2016 en la calle reclamando el presupuesto, bueno, con esa misma identidad y con esa misma credibilidad que tienen que hacerlo ahora. Por supuesto entendiendo que hay necesidades, por supuesto entendiendo que tenemos obligaciones, por supuesto entendiendo que no va a ser ahora el momento de las megaconstrucciones y de las mega inversiones, pero lo que no puede pasar es que sea un momento de ajuste para el sistema público de universidades. Y eso es lo que está pasando, porque hoy las universidades están funcionando con gastos de un presupuesto que se hizo en agosto, fin de julio del 2018. Entonces me parece que esas son cosas que hay que decir, hay que instalar en la agenda, y que de última el que toma esas decisiones se tiene que hacer cargo.
Ela, y otra pregunta, ¿por qué crees que la educación pública no es considerada una prioridad absoluta por parte del Estado? No sé si no es considerada una prioridad absoluta por parte del Estado. Habría que ver, si vos te fijás lo que se gasta, me parece que en la Argentina la educación pública está bastante considerada como prioridad. Creo que a veces no lo suficiente, ¿no? Me parece que en eso el Estado, me parece que a veces no nos damos cuenta que es la madre de nuestros problemas. Digo, cuando nosotros priorizamos el gasto incluso hacia adentro de la educación, ¿no? Digo, porque muchas veces vos podés decir, yo puedo gastar más, pero eso no te garantiza tener una mejor educación. Lo que vos tenés que hacer es educar educadores, educar alumnos, educar graduados. Digo, me parece que si nosotros, yo soy de los que creen que a medida que vos tengas una sociedad a mayor nivel de educación, menor nivel de la mayoría de los otros problemas que tiene una sociedad. Yo creo que en los países donde uno se quiere mirar al espejo, la educación pública es un derecho, la educación pública es una prioridad en cuanto al gasto del Estado. Digo, nosotros son discusiones que no tenemos que dejar de lado porque si no durante mucho tiempo se instala que la educación, vos la tenés que la educación tiene que ser privada y que el Estado se tiene que ocupar de quien no puede pagarla, darle una beca. Es al revés. El Estado no me está pagando la educación a mí me la están pagando los contribuyentes. Digo, ¿no? Eso de que el Estado paga el sueldo de las pymes, no, eso el Estado lo administra. A ver, lo que se gasta del primer al último peso que se gasta en la universidad pública, lo pagan todos los que contribuyen. ¿Sí? Entonces, me parece que nosotros tenemos que son ideas que hay que militarlas, porque cuando un Estado empieza a no tomar como prioridad la educación, la salud pública, la justicia, es donde empezás a tener un Estado con más y más desigualdad. Yo creo que si nosotros nos ponemos a mirar en la mayoría de los países de América, en la mayoría de los países de Europa, todos los países que tengan menor nivel de universalidad de educación son los países que tienen más diferencias. Digo, países exitosísimos en algunas cosas terminan siendo países con muchísimas diferencias, con países donde donde pasa una chispa y empiezan a desatarse esas mega manifestaciones donde lo único que vos estás mostrando es el nivel de insatisfacción que tiene la sociedad. Digo, y el nivel de insatisfacción en la mayoría de los casos es porque no tiene expectativa de poder realizarse. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de eso, que la Argentina se merece esa discusión, que la educación también tiene que permitir, obviamente, hacia adentro, aceptar niveles de evaluación, aceptar y ponerse objetivos, ponerse metas, ponerse como objetivo volver a hacer esa educación que en la Argentina nos generó los premios Nobel. Digo, porque también es cierto que la Argentina, así como se degradó en un montón de cosas, también vivimos de un stock de educación que venimos arrastrando. Bueno, esas cosas, si nosotros no nos damos cuenta, en algún momento se acaban. Si la Argentina no vuelve a tomar como prioridad uno la educación pública, si la educación pública no vuelve a ser la bandera de la Argentina, la razón por la cual no nos reconozcan en el mundo, digo, ¿no? Porque a nosotros nos llena de orgullo cuando vamos a una universidad o nos encontramos o ves a alguien en alguna empresa o ves a alguien que da una clase que te dice que estudió en la Universidad Pública Argentina. Bueno, eso tiene como correlato un Estado que lo tiene como prioridad. Y para eso hace falta que
hace falta que nosotros militemos esa idea, que nosotros trabajemos en eso, que también seamos conscientes de las obligaciones que tenemos, ¿no? Que también seamos conscientes de cómo utilizamos los recursos, que seamos conscientes de que tenemos que intentar, como hacen ustedes, y no solamente por la solidaridad, sino también por la vocación que tienen, permanentemente estar tratando de dar un poco más, sabiendo que hay mucha gente que se esfuerza, que no puede utilizar la universidad, pero que se esfuerza y la financia. Digo, entonces me parece que el objetivo que nosotros tenemos que tener es tener no solo la educación pública con los fondos y el presupuesto que necesita, sino también hacia adentro la mejor educación pública posible. Y en eso permanentemente hay cosas por mejorar. Perfecto, Pela. Otra pregunta que están preguntando en términos de extensión, las tareas que se están realizando desde extensión, es decir, los voluntariados, ¿deben ser consideradas esenciales en tiempos de pandemia? Yo creo que sí, no tengo duda. La solidaridad en tiempos de pandemia, no tengo duda que tiene que ser esencial. Y esas actividades parten de eso, parten de tipos que deciden salir de su casa y arriesgarse a contagiarse una enfermedad peligrosísima para hacer algo por el otro. Entonces, ¿cómo no va a ser considerado esencial? O por lo menos para mí, 100%. Oso, no sé si tenés alguna pregunta o querés agregar alguna pregunta. Sí, por ahí para sumarle preguntan, que vienen preguntando ahí en el chat sobre la modalidad virtual. Yo creo que es algo que se viene instalando y ya se venía discutiendo en el sistema universitario previo a la pandemia, y lógicamente ahora la pandemia nos obligó a hacer un paso mucho más rápido. Si crees que es algo que hay que sostener en el tiempo, si se puede compatibilizar con la presencialidad, y cómo es eso. Yo creo, a ver, no tengo duda que la virtualidad va a ser algo que va a haber, que ya había venido, no es que vino ahora para quedarse. Me parece que es algo que nosotros tenemos que incorporar todo lo posible. Primero, porque esta pandemia, una vez que termine, no quiere decir que no vaya a haber otra. Segundo, porque hace que la educación aumenta la calidad de la educación, siempre y cuando tengamos en claro que por más que tengamos la virtualidad, eso no hace que vayamos a reemplazar el contacto, más allá de las materias que no se pueden dar de forma virtual por la gran cantidad de tiempo práctico que necesitan, sino que obviamente estoy convencido de que el aula es un lugar donde uno aprende un montón de cosas que no están solamente en el programa de estudio, sino que tienen que ver con cómo uno se relaciona, cómo uno puede trabajar con los otros de manera colectiva, cómo uno tiene que, que pelear para poder hacer una pregunta, que prepararse para tener que dar un examen y afrontar esas situaciones y sobre todo ir resolviendo los problemas que a veces aparecen y tiene que ver con también intercambiar realidades, con sentarte al lado del otro, ver la realidad que tiene el otro, digamos, de esas cosas permanentemente se aprende, pero no tengo duda que la virtualidad hay que utilizarla todo lo posible. Y que mientras más virtualidad haya, mientras mayores sean o más cantidad de alumnos tengan acceso a esa virtualidad, seguramente cuando se utilice como complemento y no como rueda de auxilio por la pandemia, va a hacer que aumente la calidad de la educación sin ningún lugar a duda. Independientemente de la pandemia, ya había muchas universidades que veníamos desarrollando de manera complementaria esta metodología de estudio. Y creo que tenemos que seguir por ese camino porque ese camino es un camino que ya emprendió el mundo, no solamente nosotros. Y a través de esa virtualidad muchas veces, así como hoy podés tener estudiantes de todo el país estudiando en una universidad, también a medida que pase el tiempo va a pasar a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero para eso también nosotros tenemos que saber
que la virtualidad lo que no contempla son muchas veces estas desigualdades, estas diferencias que tenemos de acceso a la virtualidad. Y estamos lejos de ser un país que pueda decir que donde por lo menos la igualdad de oportunidades sea moneda corriente. Así que tenemos que hacer un equilibrio, creo que tenemos que fundamentarla, creo que tenemos que utilizarla todo lo posible. También el caso de UBA 21 es un caso en el cual ya veníamos utilizando la virtualidad que le permitía a los estudiantes validar sus conocimientos que habían tenido en el secundario para hacer más corto el ingreso que tenían a la universidad, pero ojo, que también había muchos estudiantes que no podían tener acceso a una buena educación secundaria, que necesitaban de esa enseñanza preparatoria para poder acceder. Y me parece que en eso también lo que tenemos que dejar en claro es que la educación presencial, o por lo menos a mí me da la impresión de que es un poco más igualitaria que la educación virtual. Acá otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la militancia? Es decir, después de la pandemia, a muchos nos cuesta imaginarnos repartiendo un volante en las aulas. ¿Decís que eso va a volver a ser igual? Para mí sí. Para mí una vez que haya obviamente uno va descubriendo temas. Seguramente si vos tenés que hacer una reunión de centro de estudiantes y por ahí no tenés tiempo, o tenés que estudiar, lo que haces es hacerla por Zoom porque te ahorrás el viaje. Pero, no, me parece que las nuevas tecnologías tenemos que incorporar cosas. Yo a ver, por la militancia que tengo, que es nacional y en un partido nacional, incluso cuando estaba en la FUBA, digo, a ver, vos eso lo debes ver. Ahora vos podés hacer una representativa de la FUBA y que todos estén en su casa. Digo, ¿no? Me parece que esto hace que sea muchísimo más participativo. Por supuesto, no a veces la toma de decisiones, seguramente, pero ya nosotros lo veníamos viendo. Todos los que tenemos alguna forma de militancia, no solamente en la universidad, sino también en la ciudad, los medios virtuales venían teniendo una importancia gigantesca. Ya, si vos te pones a pensar la campaña electoral del 89 y la campaña electoral del 2019, seguramente el porcentaje que gastaste en medios gráficos era mucho más chico, porque ahora hay muchas opciones de llegarle de manera directa a las personas y no tener que por ahí recurrir a eso. Pero yo no tengo duda que lo que nada va a poder reemplazar es que vaya un militante, un representante de un centro de estudiantes, se pare en la puerta del aula y hable con los estudiantes para ver cuáles son los problemas, para que le cuenten las novedades. Digamos, creo que eso no va a cambiar. Porque hay veces que la gente, para mí equivocadamente, suele no interesarse por la política. Entonces, si a vos te dicen, mira, entrá, a ver, ¿cómo lo veo yo, no? Entrá que va a pasar un representante del centro de estudiantes, metete en el Zoom a tal hora. No es lo mismo como que alguien, antes de entrar el profesor, te diga, bueno, mira, yo soy Ramiro, vengo del centro de estudiantes, les quiero contar que la facultad está haciendo tal cosa. Bueno, no, obviamente el rol del militante universitario va a seguir siendo, el militante político en general, va a seguir siendo fundamental, pero seguramente también vamos a incorporar, así como lo hacemos para dar clase, así como lo hacemos como metodología de estudio, también seguramente va a tener que ver como metodología de militancia, pero creo que eso ya se venía haciendo, ¿no? Me parece que no. Yo creo que, no creo que para sea un sumarle, cambio. Jaco, creo que en eso me parece que un poco lo que hablábamos, digo, creo que la presencialidad en esa idea, digo, que no poder evitarla, o de todos los beneficios que tiene, digo, el manifiesto ya hablaba, ¿viste? Esa conexión entre el estudiante y el alumno, entre el profesor y el alumno, digo, si no existe esa conexión espiritual, la educación es infecunda, dice, la larga obra de amor a los que enseñan y demás. Creo que cuando el estudiante vuelve al aula, digo, nos va a necesitar al lado, digo, porque cuando vuelva a cursar y vuelva a la presencialidad, para pensar a volver su problemática, pero sí, lógicamente, también creo que
que la virtualidad nos da esa posibilidad de la inmediatez, digo, de también estar solucionando. Me parece que ya la militancia ya hace un tiempo viene como teniendo esta doble articulación, digo, entre la presencialidad, digo, que no se puede evitar, digo, porque es donde le pasa el problema a nuestro compañero, y también la virtualidad que nos da esa inmediatez de poder estar solucionando, alcanzando material de estudio, bibliografía, o por ahí teniendo una reunión que la podés, tipo, que te podés ahorrar ese viaje. Pero me parece que sí, por ahí van a cambiar algunas problemáticas, sí van a cambiar algunas demandas por ahí que puedan, o necesidades que puedan tener nuestros compañeros, pero lo que no va a cambiar es la necesidad de poder tener esa conexión o ese intercambio que el mano a mano te da, o que la posibilidad de poder estar ahí al lado de él cuando surge ese inconveniente te permite solucionarlo. Coincido, Oso, totalmente. Pela, te voy a hacer una yo. Tengo una yo que te quiero preguntar, que para vos, ¿cuál considerás que tiene que ser el rol del militante reformista en este 2020, con la situación que estamos viendo en las universidades, con la pandemia? Digo, hay un montón de militantes reformistas que están escuchándote, y para vos, ¿cuál considerás que tiene que ser un rol? ¿A qué tienen que apuntar en este momento? Para mí el rol del militante reformista tiene que ver, y vuelvo a lo que decía antes, es bajar un poco tu bandera para poner arriba de todo la bandera de la educación pública. Digo, a ver, me parece que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por hacerle entender al resto de las corrientes políticas que existen en el movimiento estudiantil, o a todas las que existen en el movimiento estudiantil, incluso la nuestra, que también tenemos que tener consensos básicos que van independientemente de cuál sea la agrupación política que le toque conducir una organización. Hoy, nosotros, y digo nosotros porque me considero parte del espacio reformista, que es mucho más allá que un espacio estudiantil, sino que es un espacio en el cual uno participa toda la vida, ¿no? Como docente, como graduado, participa toda la vida. Tenemos que ser los que pongamos arriba esa bandera. Donde todo el mundo vea que hay un militante reformista, tiene que ver que hay un militante de la educación pública. Porque entiende que la educación pública es ni más ni menos que no solamente una herramienta para tener los mejores profesionales, sino la única herramienta que tenemos los ciudadanos para ser cada día más iguales. A ver, moderna y de iguales, cuando nosotros decíamos que trabajamos para una ciudad moderna y de iguales, bueno, el ejemplo de moderna y de iguales es la Universidad Reformista, porque es una universidad que pelea para estar siempre a la vanguardia, que tiene que pelear para reformarse permanentemente, para permanentemente estar intentando ser mejor, pero teniendo en cuenta que nunca puede dejar de ser de iguales, que nunca puede dejar de ser para todos, porque si no, estaríamos traicionando uno de los principales principios de la reforma, que tenía que ver con abrir las puertas de la universidad a los que no podían acceder. Así que me parece que eso tiene que ser lo que nosotros militemos. Lo que nosotros tenemos que militar hoy es fortalecer los órganos de participación que hoy nos toca conducir. ¿Por qué? Porque son los órganos que a veces utilizamos para defendernos hacia afuera, pero también muchas veces para defendernos hacia adentro. Y a nosotros nos toca dar el ejemplo, a ustedes les toca dar el ejemplo de cómo conducir de manera colegiada de verdad esos lugares, de volver a instalar la mística del movimiento estudiantil en general, y sacar un poco lo que tiene que ver con la partidización del movimiento estudiantil. A mí me parece que ustedes, desde el lugar donde están, no tienen que representar a ningún partido, sino que tienen que representar una idea. Obviamente después cada uno la va a trasladar a su lugar de militancia. Obviamente si alguno después tiene, como muchos tenemos, una afiliación partidaria o participa a través de un partido político, bueno, va a trasladar hacia su partido esas ideas reformistas. Y por supuesto, y lo mejor es que no sea solamente un partido, ¿no? Cuando a mí me tocó en la campaña ir a la Facultad de Medicina en una charla que había armado Carlos Rojo porque quería acercarnos a algunas ideas,
lo primero que yo le dije fue, mira, a mí me parece que ustedes estas charlas las tienen que hacer con todos. ¿Por qué? Porque los profesionales de la salud de la universidad pública tienen que tener una agenda. Y esa agenda, pedirle a cada uno de los graduados o de los que pasaron y no llegaron a graduarse por la universidad pública, que la tengan incorporada y la lleven adelante. Desde el lugar que sea, desde una banca de diputado, desde un lugar de gerente de una empresa, desde un lugar de propio ciudadano, digo, ¿no? De un ciudadano que no hace, que no hace otra cosa que ir a laburar todos los días, que es lo que puede hacer, criar una familia de la mejor manera posible, pero que tenga incorporado esos valores. Y que nosotros sepamos, y que nosotros a cada uno de los que pasamos por esta universidad, nos quede un sello de que hay valores que no se tocan. Bueno, el principal tiene que ser vivir en una Argentina moderna y de iguales. Y para eso hace falta que nosotros lo incorporemos para poder militarlo y para que el resto entienda que nosotros tenemos la grandeza de que hoy, que nos volvió a tocar conducir, decirle que queremos conducir con todo. Porque aprendimos del error, porque aprendimos del error que en su momento se cometió y ahora queremos no volver a cometer el mismo. Así que lo peor que podríamos hacer es incurrir en ese, o volver a repetir en el mismo error. Seguramente vamos a caer en errores nuevos, pero ojalá las generaciones de ustedes puedan aprender de los que cometimos nosotros. Pela, y para vos al sistema universitario, ¿qué dolores le quedan? El dolor que le queda al sistema universitario es de cada uno, de cada universitario que no termina, pero sobre todo de cada universitario que no llega a la Universidad Pública Argentina. Yo creo que ese es el principal dolor que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? A mí el principal dolor que tengo es cuando veo que alguien que se lo merece no puede acceder a la universidad pública. Por eso creo que juntos tenemos que trabajar para cambiar esa universidad, para que sea para todos, no solo desde la universidad, sino que la deuda que le queda al sistema universitario es formar personas que hayan pasado por él, aunque no hayan llegado a graduarse, que tengan como matriz común esa, que es, independientemente de lo que pase, trabajar para tener una Argentina más igualitaria, por supuesto más moderna, porque nadie quiere ser iguales porque nadie quiere ser un igual sin tener ningún tipo de innovación, sin tener ningún tipo de conocimiento, sin tener ningún tipo de progreso, pero de nada nos sirve progresar algunos solos. Digo, si nosotros no entendemos eso, vamos a tener un problema. Digo, y creo que ese es el principal rol que tenemos que decir o que tenemos que militar ahora entre todos juntos. Bien, también para ir dándole un cierre, no robarte mucho más tiempo, comparto 100%, creo que si la educación no termina de consolidarse como un espacio de acceso masivo, termina siendo un privilegio de pocos y no cumple ese fin o ese objetivo que entendemos que tiene que cumplir la educación pública. Y también creo que tomo por ahí algo que habías dicho recién, digo, esta cuestión de bajar un poco las banderas de nuestras organizaciones para poner encima las del movimiento estudiantil, las de la universidad pública. Creo que por lo menos desde la federación, digo, venimos trabajando en esa sintonía. Creo que la gran mayoría de las organizaciones universitarias entienden las problemáticas que está viviendo la universidad pública y no los plantean en términos partidarios o personales, sino que entendemos que son unas reivindicaciones históricas que trascienden más allá de los gobiernos y que trascienden más allá de las ideas de cada uno, y creo que es el camino que tenemos que seguir. Hay organizaciones que por ahí todavía siguen consumiendo de esa falsa discusión o de partidización de las discusiones universitarias. Creo que el tiempo va a dar la razón y van a terminar entendiendo que lo importante que es defender las universidades nacionales, lo importante que es defender nuestra universidad pública más allá del gobierno de turno. Así que nada, de mi parte agradecerte, Jaco, agradecer el tiempo que nos dedicaste. Creo que está bueno tener este tipo de charlas. Creo que lo mejor que podemos hacer para honrar la reforma es tener la posibilidad de tener estos intercambios y de interpelarnos y pensar esos principios
que dieron origen a la universidad pública como la concebimos, pero que tienen que ser repensados, actualizados y puestos en un ojo crítico para realmente construir una universidad más grande, que sea mucho más inclusiva y que realmente le pueda dar respuesta a las demandas que necesita un país con las complejidades como el nuestro. Así que muchísimas gracias de parte nuestra y por tu tiempo. A tono con lo que dijo el Oso, nada, Pela, muchas gracias. La verdad que muy linda la charla, muy productiva, muy bueno cerrar el aniversario de la reforma así. Esperemos repetirla pronto y vamos a seguir trabajando en defensa de la educación pública y para que cada vez haya menos dolores. Muchas gracias, Jaco. Dale, gente, gracias a ustedes, gracias por no quedarse en su casa a la hora de trabajar, a la hora de ser solidario y poner el hombro. Y bueno, nada, que sepan que cuentan conmigo para cada cosa que necesiten y a riesgo de equivocarme, saben que siempre les voy a decir lo que pienso, sea demagógico o no, sea lo que crea que puedan, aunque piense que a veces podemos no pensar igual, saben que pueden contar conmigo para lo que sea, porque como les decía recién, el que fue militante reformista mientras fue estudiante, es militante reformista durante toda la vida, eso es lo primero que nos queda, eso es lo primero que nos deja esa reforma, sobre todo por esos dolores que nos quedan, y bueno, nada, agradecerles que hayan hecho esta actividad, que me hayan convocado y que sigan defendiendo todos los días la mejor universidad pública en la Argentina. Así que nada, pásenla bien. Oso, se te liberaron los bares ahora en Tandil, así que representarnos bien a todos y les mando un abrazo grande a todos. Cuídense, hasta luego. Abrazo, Pela. Chau, chau.